Bob y Penny Lore presentan Los Grandes Santos. Santa Teresa de Ávila, doctora mística de la Iglesia. Hello, family, and Hola familia y bienvenidos. Somos Bob y Penny Lore y tenemos a una gran santa para conversar hoy día. Obediencia es una palabra que ha sido eliminada de muchos de nuestros vocabularios. No la usamos más, pero obediencia es algo que el Señor fue capaz de usar para moldear a esta mujer poderosa en la Iglesia. La dama de la que vamos a hablar hoy abrazó la obediencia. Teresa de Ávila, una señal radical en la Iglesia. Al estudiar su vida, descubrimos a una mujer de todas las estaciones. En vez de una santa demasiado espiritual, demasiado profundo de entender, encontramos una mujer con un buen sentido común, alguien que no es superior a la mente común, ni simple a la mente superior. Encontramos a una madre tierna y cariñosa, con un oído y un corazón siempre abiertos a sus hermanas. Aunque Teresa era y es una católica de verdad, ella es también un modelo para los no católicos. Edith Stein nació judía y se alejó de Dios cuando abrazó la vida de ciencia en la universidad. Después de leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, se convirtió a la Iglesia Católica Romana, murió como monja carmelita y fue martirizada en las cámaras de gases de Auschwitz y fue proclamada beata por Juan Pablo II. Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Era una época de agitación de los que protestaban llamando a la rebelión para una reforma. Repito, vendimos a Cristo y cómo defiende Él su iglesia. Seríamos tontos en creer que era una simple coincidencia que Teresa naciera el mismo año en que Martín Lutero sacó a la luz su dogma Salvación solo por la fe. Mientras que Lutero fundaba una iglesia basada en la desobediencia, Teresa iba a vivir una vida radical de obediencia, a menudo bajo las peores condiciones. Ella provenía de una larga y santa familia. Teresa pasó la mayoría de su tiempo con su hermano Rodrigo, que tenía casi su edad. Un día, ella y Rodrigo tomaron la decisión de ganar el cielo muriendo como mártires. Sin decírselo a nadie, emprendieron su camino a la tierra de los moros para morir por su fe. No habían ido muy lejos cuando fueron descubiertos por un tío, quien los regresó a su madre inmediatamente. Su pánico se convirtió en enojo y luego explotó en castigo. Al enfrentar la ira de su madre, Rodrigo hizo lo normal. Le echó la culpa a Teresa. Desde la edad de 7 años, ella estudió las vidas de los santos, queriendo vivir la vida que llevaron ellos. Teresa tenía 14 años cuando murió su madre. Ella regresó a la lectura de libros y romances, se interesó en la última moda, los más nuevos perfumes, peinados, cualquier cosa y todo lo que la hiciese más atractiva. Cuando Teresa tenía 15 años, su padre se alarmó con los cambios en su crecimiento y la envió a un convento, aunque comenzó mal. Ella empezó a disfrutar del convento, encontrándose a sí misma atraída por las monjas y su forma de vida, pero después de año y medio, Teresa se enfermó seriamente y tuvo que ser llevada a casa por su padre. Tendida en cama, Teresa empezó a considerar seriamente la vida religiosa. Ella tenía que obtener el permiso de su padre. Él movió su cabeza. No, definitivamente no. Tendrás que esperar que me muera para que hagas eso. Temerosa de que su decisión pudiera debilitarse, corrió al convento de la Encarnación de las monjas carmelitas. Teresa les dijo: mientras dejaba la casa de mi padre, yo sabía que aún en el mismo momento de la agonía de la muerte, no sentiría la angustia de la separación más dolorosa que en ese momento. Ahora contaba con 20 años de edad
y su padre no luchaba contra su decisión. En los años siguientes, ella profesó y solamente fue removida del convento debido a la enfermedad. Muchos doctores trataron de encontrar una cura para ella, pero la declararon sin esperanzas. Pero su padre, rehusando darse por vencido, la llevó a un lugar muy renombrado por sus curaciones. Pero en vez de alivio, sus sufrimientos aumentaron. Ella buscaba al sacerdote del pueblo para confesarse. El sacerdote se dio cuenta de la bondad de Teresa, originándose un cambio de papeles. Teresa se volvió a la confesora y al sacerdote el penitente. Él le dijo que por 7 años había tenido una aventura con una mujer y que había seguido celebrando misa con este pecado en su alma, aunque Teresa, la mayor, mirando hacia atrás, veía cómo podía haber cometido un error. La joven Teresa estaba ciega por el deseo de salvar su alma. Mi intención era buena, pero el acto era malo, pues para hacer el bien no se debe recurrir ni al mal más pequeño. Las mujeres le habían dado al sacerdote un ídolo de cobre, el cual le llevaba colgado en el cuello. Teresa le escribió más tarde que creía que vendría un cambio en el día en que ella tiraría ese ídolo al río. El sacerdote falleció un año después en estado de gracia. El tratamiento médico poco ortodoxo y doloroso casi la mata. El padre de Teresa finalmente admitió que el doctor no era más que un curandero y la llevó de vuelta a Ávila. La condición de Teresa iba de mal en peor. Los doctores le diagnosticaron ahora tuberculosis, así como problemas cardíacos. Un día, Teresa le pidió al sacerdote, probablemente preparándose para la fiesta de la Asunción, que quería confesarse. Pero su padre, pensando que se estaba muriendo y que no tenía esperanza de vida, se rehusó. Teresa perdió el conocimiento esa noche. Todos los intentos para revivirla eran inútiles. Cada examen mostraba que se encontraba muerta. Solo había un problema: el padre de Teresa. Él insistía que escuchaba su pulso. Las monjas habían preparado una tumba, pero él no permitía que tuvieran el cuerpo de su hija. Justo en el momento que él estaba a punto de rendirse, ella se sentó y se quejó. ¿Por qué me llamaste? Mientras todos estaban preparando para enterrarla, ella había estado teniendo una visión de su familia y las monjas en el cielo orando y sufriendo. Su partida de Jesús fue tan sutil. Teresa y las monjas de la Encarnación eran santas, pero la corriente de visitantes que venían les estaban causando problemas con su llamado a una vida centrada en Cristo. Aunque los visitantes eran buenas personas, ellos estaban trayendo su mundo con todas sus distracciones al mundo contemplativo de las monjas. Teresa se iba a dar cuenta que o la iglesia evangeliza al mundo o el mundo nos evangeliza a nosotros. Una anciana monja le previno a Teresa que dejase de ver a un visitante en particular cuyo chismorreo era peligroso para su alma. La joven y no muy sabia Teresa juzgaba que la monja se preocupaba demasiado por algo muy pequeño. Un día Teresa se encontraba disfrutando de las buenas nuevas del visitante sobre el mundo exterior y Jesús se le apareció como un jardín con tijeras de podar en sus manos. Lo vi con los ojos de mi alma, más claro de lo que lo podía ver con mis ojos. Causó tal impresión en Teresa que no solo no volvió a ver a esa visitante, sino que 26 años más tarde ella todavía podía sentir la presencia del Señor como la tuvo. Ella había puesto el mundo y su glamour ante Dios y encontraba difícil de creer que Él la quería de vuelta, pero el Señor la estaba llamando nuevamente. Teresa iba a destrozar todos los lazos de su familia al acercarse a esa intimidad con el Señor que tanto deseaba. En primer lugar, su padre había fallecido. Ella dijo: pensé que mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo cuando vi el fin de su vida, pues yo lo amaba mucho. Aún su hermana Juana, quien vivía con ella en el convento, se salió para contraer matrimonio. Ella libró sus peores batallas durante 20 años. El amor del Señor por un lado y los apegos a su familia por otro lado.
Los dolores físicos estaban unidos por aquellos espirituales y mentales cuando tomó ese viaje difícil de pecadora a santa. Cerca del año 1555, alguien le dio al convento una imagen de nuestro Salvador en su pasión, sangrando, magullado y destrozado. Teresa se postró frente al Señor y le pidió que la liberara del mundo y sus tentaciones. Mi Señor y mi Dios, no me levantaré de aquí hasta que me des este favor. Este iba a ser el punto crucial en la vida de Teresa. Cuando ella habló de sus visiones del Señor, o sea, viéndolo sin sus ojos, ella los comparó a un ciego que sabe que alguien se encuentra allí con él, aunque no puede verlo. Él le dice a esa persona que no puede ver, y de esta forma era con Teresa al tratar de definir su caminar con el Señor. Ella dijo simplemente: la oración mental no es nada más, en mi opinión, que una conversación amistosa con alguien que te ama. Teresa vivió en una época de temores. La temible Inquisición, dormida por 100 años, surgió nuevamente. Una monja conocida como santa se descubrió que era un engaño. Su reputación de ayuno y sacrificio, así como tener los estigmas, no habían sido suficientes para ella. Además, ella afirmaba vivir estrictamente de la hostia consagrada. Cuando se descubrió alimento escondido en su cuarto, ella cayó bajo sospecha y fue llamada ante la Inquisición. Ella confesó que era parte de un culto secreto expuesto un siglo antes. Ella les dijo que era una adoradora del diablo, de cómo a los 7 años de edad había sido inducida por el demonio para pretender ser santa, y de cómo a los 11, ayudada por 2 demonios, se infligió a sí misma las heridas que ella afirmaba eran estigmas. Ella reveló sobre cómo se volvió experta en trances y de no sentir dolor cuando su cuerpo era atravesado por agujas. Como resultado del escándalo, un nuevo temor cubrió toda España. Tan difícil como pueda parecer, no solo Teresa fue motivo de sospecha debido a sus visiones, sino que empezó a dudar de sí misma. Aún sus amigos comenzaron a llenar su cabeza con dudas sobre si sus dones provenían del Señor. Pronto toda Ávila estaba llena de chismes acerca de Teresa. Pero por la gracia de Dios, un joven jesuita fue llamado entonces para escuchar su confesión. Estando familiarizado con la oración mental, él le ordenó a Teresa que no solo continuase, sino que profetizase. Un día el Señor la va a usar para llevar la oración mental a otros. Teresa nunca abandonó la oración mental hasta el día en que murió. 2 años después, Teresa vio un ángel a la izquierda de ella con un dardo de oro grande en su mano con una llama en este. Ella dijo que él lo lanzó varias veces contra su corazón, perforando hasta sus órganos interiores, lo que ella llamó a esto una caricia aterradora. La dejó ardiendo con un gran amor por Dios. Este acontecimiento místico ocurrió en 1559 y fue proclamado por el Papa Benedicto XXIII en 1726 en la fiesta de la transverberación del corazón. Después de su muerte, su corazón fue investigado, fue traspasado a través del centro como si fuera hecho por un dardo. En 1872, cuando efectuaban estudios de su corazón, los médicos y científicos encontraron que después de 300 años se mantenía incorrupto e intocable por los efectos de la muerte. El corazón fue perforado varias veces encima de las aurículas derecha e izquierda, constatando lo que Teresa había dicho en el convento de Alba de Tormes, y los fieles pueden ir y ver todavía la evidencia venerable del amor de Dios por sus hijos queridos. Después de la transverberación de su corazón, los éxtasis de Teresa se volvieron más frecuentes. Ella veía a Cristo en la Eucaristía durante la misa, especialmente después de recibir la comunión. En esta época, para su incomodidad, ella levitaba cuando entraba en éxtasis. Teresa tenía que soportar cada ataque que surgía. Una vez más, se instituyó la suspensión y la Inquisición resucitó. Parecía que sacerdotes y monjas, inclusive arzobispos que juraban lealtad al magisterio de la Iglesia, pero en lugar de eso enseñaban herejías.
Todos los libros escritos en español fueron prohibidos. Teresa, al no poder leer en latín, fue privada de su único consuelo en la tierra, sus libros. Sus directores espirituales la interrogaron una y otra vez. Sus amigos la habían abandonado. Fue evitada y aislada. Y si esto no era suficiente, su director espiritual le ordenó que se mantuviera alejada de la única consolación que le quedaba. Ella no podría recibir la Sagrada Comunión por 3 semanas. Sintiéndose abandonada hasta por su Señor, se arrodilló por 5 horas, sufriendo lo que ella llamó la noche oscura del alma. Sintiéndose totalmente sola y vacía, sin ninguna señal por parte de su Señor para consolarla, ella soportó todo esto reuniendo hasta la última onza de fortaleza que pudo. Finalmente, ella lo sintió. El Señor estaba a su lado. No temas, hija, porque yo estoy aquí y no te abandonaré. Su director espiritual, acompañado por asociados respetables, le ordenó que rechazara sus visiones, clasificándolas de diabólicas, aunque ella sufrió el dolor y angustia más grande. Obedientemente mojaba la visión de nuestro Señor Jesús con agua bendita. Ella dijo: esto me dio el dolor más grande porque no podía creer que no era Dios. Y aunque ellos me ordenaron que lo alejara de mí, no podía soportar el no tenerlo a mi lado. El Señor le dijo que Las palabras de Teresa pudieran ser los ecos de los muchos santos antes y después de ella. Aunque ella fue malentendida, perseguida, acusada, abandonada y torturada, ella siempre glorificó al Señor. Ella dijo al diablo, el diablo, bien, podemos decir Dios, Dios, hazlo temblar. Sí, nosotros sabemos que no podemos ni siquiera movernos a menos que Él lo permita. No hay duda que tengo más miedo de aquellos que le temen al diablo que el miedo que le tengo a Él, porque Él no me puede hacer nada. Y ellos, especialmente si son directores espirituales, me molestan mucho. La idea de la reforma comenzó un día cuando el pequeño grupo de monjas y mujeres laicas estaban rezando juntas, compartiendo la necesidad por una vida más monástica, con menos visitantes. La sobrina de Teresa sugirió: ¿por qué no comenzamos una reforma aquí mismo en la Encarnación? Aunque la joven monja lo comenzó con su sugerencia, fue el sí de Teresa lo que hizo surgir lo que tenía en su corazón por tantos años. El pequeño grupo oraba junto por la voluntad de Dios y su respuesta llegó una mañana después que Teresa recibió la Sagrada Comunión. Ella sentía a Jesús junto a ella. Él dijo que la reforma era su voluntad y que él y su madre las protegerían. Él inclusive les dio el nombre del primer convento que iba a fundar, San José, en honor a su padre adoptivo. Aunque él hacía sentir alegría por los días que vendrían al cumplir su voluntad, él también compartía el dolor del precio que ella tendría que pagar por su sí. En este cuarto, vamos a recorrer este cuarto para darles una idea del tamaño, qué tan grande el cuarto donde estaban las monjas. Este era el cuarto de Santa Teresa antes de la Reforma. Este era su cuarto de estar, su dormitorio y su cocina. Cada monja tenía un cuarto de este tamaño. Y en ese tiempo, en la Encarnación, habían 150 monjas. Y Santa Teresa no pensaba que podía abandonar este estilo. Era simplemente muy grande. Era muy opulento y así, aunque uno de los dichos más grandes de Teresa es: podemos encontrar a Dios en la cocina, en las ollas y sartenes. Ella cambió cuando comenzó la Reforma, de modo que el cuarto de cada monja comenzaba aquí e iba hasta el final, no más cocina. Todas tenían que compartir la cocina, entonces esto se convirtió en cuarto de estar, el cuarto de cada monja diferente a uno de doble tamaño. Entonces, cuando uno mira esto, uno está viendo el tamaño del cuarto que tenía ella formalmente. Entonces, imaginen del final de esta pared, hermano José, aquí, de aquí hacia allí, de este tamaño. Entonces, era un cuarto, un tercio del tamaño del cuarto que tenían originalmente. Ahora que cada monja tenía su propia cocina
Eso no es lo que ella quería decir. No había comunidad. No había comunidad y no había comunicación. Entonces, cuando ella hizo una cocina para todas las monjas en la casa, entonces, comunicándose de una forma u otra, ellas encontraron a Dios entre las ollas y las sartenes en su vida diaria. Ella tenía 45 años de edad cuando pudo empezar su sueño. Le tomó 2 años llevarlo a cabo, pero no sin mucha sangre, sudor y lágrimas. El trabajo en el nuevo convento era progresivo, supervisado de cerca por su hermana y cuñado. Pero el enemigo se encontraba activo. Un día su hermana Juana y su esposo encontraron a su hijo debajo de una pared que se había derrumbado. Ellos llevaron al niño sin vida donde Teresa, quien gracias a Dios se encontraba en la casa de una amiga cerca de allí. Los ruegos de Teresa fueron escuchados por el Señor y el niño volvió a la vida. El Señor finalmente recompensó la obediencia de Teresa a su voluntad y el convento de San José fue abierto. Este sería el prototipo en el cual se basarían todos los futuros conventos. Si este no hubiese funcionado, los otros conventos no hubiesen sido abiertos. Teresa está viva en sus conventos, en el convento de San José. Su celda era simple y austera, con solo una cama de madera y un piso de corcho como alfombra. Esta es una piedra que usaba como escritorio. Uno puede todavía ver a Teresa escribiendo su vida. Aquí, una doctora de la iglesia y una madre. Era elevada por los hijos de Dios para todo el tiempo. Su obra maestra, en la cual ella canta las alabanzas al Señor, ha sido comparada en las confesiones de San Agustín. Uno puede oír las palabras de la joven María: Él ha depuesto al poderoso de sus tronos y elevado al humilde a las alturas. Los instrumentos musicales usados por Teresa y sus monjas son para recordarnos de los santos que nos advertían tener cuidado de los santos de cara larga. Ella formó una comunidad de hermanas llenas de alegría, de simpleza, amigables e inclusive llenas de humor. Teresa pasó 5 de los últimos años felices de su vida como priora del monasterio de San José. Pero el Señor la llamó para abrir más fundaciones. La vida de Teresa iba a ser de aceptación, seguida de rechazo y esperanza, seguida por desilusión. Igual que los otros santos y mujeres poderosos de estas series, Teresa estaba enamorada de su Salvador, especialmente la Santa Eucaristía. A ella se le refería cariñosamente como la loca por la Eucaristía. Igual que los profetas antes que ella, Teresa creía que Dios quiere hablar a sus hijos, pero sabía que Él tiende a ocultarse detrás de un arbusto ardiente, a veces en el viento, y se encarna en el hombre. Ella estaba enamorada con este Dios hecho hombre, pero sabía que desde la ascensión Él podía ser encontrado solamente en el tabernáculo. Teresa dijo que recibía sus gracias más grandes después de la comunión e instruía a las monjas que era el mejor momento de pasar con el Señor. Un día Teresa vio a un bello joven parado en la escalera. Él le dijo a ella: ¿quién es usted? Ella dijo: yo soy Teresa del Niño Jesús. Ella sonrió y le preguntó: ¿y quién eres tú? Él dijo: yo soy Jesús de Teresa. Ella tuvo un sueño de extender la reforma a los frailes carmelitas, y ella iba a verlo cumplido a través de ese sí de los padres Antonio de Jesús y San Juan de la Cruz. ¿Cuáles eran sus expectativas de los frailes? ¿Y qué encontró entre ellos? Teresa encontró una nueva imagen del Padre Todopoderoso. Ella lo vio como un amigo involucrado en los asuntos de los hombres, así como entre ollas y sartenes. Ella sabía que Dios, quien se encuentra oculto en el castillo del alma de cada persona, ella lo encontró tan palpable, tan accesible, que ella describe una oración cuando habla con Dios. Teresa descubrió su iglesia en toda su gloria a través de su dignidad como novia de Cristo. Pero para su tristeza, encontró que esta iglesia que amaba tanto se encontraba asediada por el mal. ¿Qué significaba ella al final de su vida? Una hija de la iglesia, por fin, una hija de la iglesia. Ella nunca levantó su voz contra las injusticias que soportaba.
sino que permanecía fiel y obediente, una verdadera doctora de la Iglesia. La siguiente afirmación fue borrada por el censor en la primera versión del Camino a la Perfección, pero ahora restablecida podemos oír los gritos de Teresa, su Señor. Cuando caminaste en la tierra, Señor, tú no desprecias a las mujeres. En vez de eso, tú siempre las ayudas y muestras gran compasión hacia ellas, y has encontrado tanto amor en ellas como encontraste en los hombres. Entre ellas se encontraba tu Santísima Madre, y por medio de sus méritos recibimos lo que por nuestras ofensas no merecemos. Teresa luchó su última batalla en Alba de Tormes, habiendo fundado 17 conventos sin fuerza física. Parecía un cadáver cuando llegó a la fundación. El 29 de septiembre le ayudaron a ir a su cama, nunca más se levantó de nuevo. El 4 de octubre de 1582, 67 años después de nacer para salvar a la Iglesia, Teresa se fue a casa donde el Salvador, al que había amado y adorado tanto, una hija de la Iglesia. Después que murió Santa Teresa, hubieron una gran cantidad de controversias entre la comunidad de Alba de Tormes, donde falleció, y Ávila, donde su cuerpo debía descansar. Originalmente, ella fue llevada de vuelta al convento de San José en Ávila, donde su cuerpo permaneció por 9 meses. Luego, después de muchas discusiones, fue llevada de regreso a Alba de Tormes, donde había pedido que se le enterrasen. Su cuerpo permanece todavía en Alba de Tormes hasta el día de hoy. Al escribir este libro, donde parecía que todos los sueños, que todos los demonios eran liberados del infierno y se estaban concentrando en nosotros, durante cada ataque, cuando no pensábamos que podíamos lidiar con otras palabras de Teresa, las cuales dejamos con ustedes, vinieron a nosotros. No dejen que nada los perturbe, no dejen que nada los asuste. Todas las cosas pasan. Dios nada cambia. La paciencia consigue todas las cosas. El que era Dios encuentra que no le falta nada. Santa Teresa fue elevada a la comunión de los santos en 1622 y el 4 de octubre de 1970, en el 338 aniversario de su muerte, fue proclamada doctora de la Iglesia. Un honor compartido solo por otras 2 mujeres. Ella es verdaderamente una hija de la Iglesia. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.